reto de los 21 sábados en esta nueva temporada, la segunda temporada de Involucrados, el tema número 9, y lleva como título ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. ¿Qué tienes en tu mano? Y vamos a poder tomar dos citas de la palabra del Señor. El primero está en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1. La palabra dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Vaya tomando nota de los versículos porque de ahí vamos a sacar algo importante. Luego también leemos en Marcos 6:37 que la palabra del Señor nos dice así: respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 panes. ¿Qué podemos decir de esto? Si nos damos cuenta, en las dos historias Dios usó a los seres humanos y usó lo que tenían en sus manos, lo poco que tenían, para hacer algo grande. En la primera vemos a Moisés que quizás el Señor estaba preparando para su vida poder hacer algo importante con un pueblo que había estado esclavo. Y el Señor le hace la pregunta, ¿no, Fernando? Pero, ¿qué tienes tú en tu mano? Y él le responde: una vara. En el segundo relato vemos también en el libro de Marcos, en donde hay una situación en donde hay muchas personas que han ido a escuchar el mensaje del Señor. Ya llegó el horario de comida. ¿Cuántos no, Fernando, nos ha pasado? Ya llega la hora del almuerzo y uno ya está pensando más en comer que quizás en escuchar. Pero el Señor, incluso por esos detalles, el Señor quería hacer algo grande, ¿no? Entonces comenzó los discípulos a preocuparse, comenzaron a preocuparse y decir: Señor, ¿pero de dónde les vamos a dar de comer? Y el Señor les hace la pregunta: ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tú tienes? Y bueno, efectivamente la palabra dice que ellos responden: tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano, querido hermano? ¿Sí? ¿Qué tienes a disposición ahora? Lamentablemente muchos cristianos piensan que no podemos hacer nada para Dios, ¿no? Tal vez eso es un pensamiento pesimista, ¿no? Muchos creen que tienen que hacer lamentablemente algo grande, ¿no? Sí. Extraordinario para que Dios nos pueda ver o agradarse, ¿no? Pero esto es un gran error. Dios quiere grandes cosas para el que se sienta agradecido, ¿sí? Si tú sientes agradecido de Dios, tienes y haces muy buenas cosas. Veremos varios ejemplos durante este tiempo, sí, de personajes que hicieron grandes cosas y que tenían algo pequeño en sus manos. Sí, y es lo que usted puede sumarse y decir y responder a esta pregunta: ¿qué tengo en mis manos? Y uno puede fijarse, ¿pero qué tengo? ¿Qué tengo que le haga falta al Señor? Súmese a estos ejemplos. Y vamos a ver el primer ejemplo, Fernando. ¿Qué tenía Moisés? Está en la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y la palabra dice así: y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Una vara. Moisés solo tenía una vara, Fernando, una vara, pero que con ella abrió el mar y lo dividió en 2. Y las personas pasaron por ahí, pasaron a seco, ¿no? En seco, y lo vemos en la palabra en Éxodo 14:16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Eso es lo que tenía Moisés, una vara, y con la vara Dios hizo un prodigio y maravillas enormes en la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Moisés tenía, como todos, ese miedo, sí, claro, de poder fracasar. Él decía: yo no soy digno de poder llevar a tu pueblo, ¿no? Porque decía: yo soy tardo en la lengua y ¿cómo voy a enfrentar yo a Faraón? ¿Con qué voy a enfrentar? Entonces él mismo se puso excusas, pero Dios le dijo lo que estábamos haciendo: ¿qué tienes en tu mano? Muy bien. Y a veces podemos decir: no tengo nada, pero Dios te pregunta otra vez: ¿qué tienes en tu mano? Y
y es como una llamada a tu corazón. Una llamada que te dice, fíjate qué tienes en tu mano. Vamos a ver el otro ejemplo, una viuda. ¿Qué tenía la viuda? Los que nos están escuchando quizás en el automóvil, queremos que escuche esta historia de Segunda de Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Amén. Solo una vasija, hermano. Y nada más, ¿no? Era lo que tenía. Pero con esa vasija ella pudo pagar su deuda y también el sustento de su familia. Claro. Y lo vemos en la palabra, ¿no? Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queda. A veces estamos sobre la cuerda. La cuerda tiene muchos filamentos. A veces estamos ya en el último filamento, a punto de caer al abismo. ¿Sí? Pero llega Dios por medio de siervos, de profetas, de siervos del Señor y nos dice, ¿qué tienes? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿O qué tienes en tus manos? Y bueno, ella tenía una vasija. Entonces vamos, ¿qué tenía Moisés? Una vara. Una vara. ¿Qué tenía la viuda? Tenía una vasija de aceite, ¿no? Nada más. Nada más. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Qué tenía David para enfrentar a Goliat? Primera de Samuel, leemos 17:40. Él tenía, flor de lis, 5 piedras en su bolsa. Y la palabra dice así. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y la puso en el saco del pastor que traía. En el zurrón, con la honda en la mano, se acercó al filisteo, pero solo con una piedra mató a Goliat. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. ¿Qué tenía David para derrotar a Goliat? Solamente 5 piedras. 5 piedritas. ¿Ah? Y usted puede decir, no tengo nada. Ya se llega a la siembra, pues no tengo nada. Con lo que tiene, Dios puede hacer algo grande. Entonces siga sumándose a este reto que hoy va a aprender a que todo lo que usted tenga lo deje en las manos de Dios para que Dios lo use, Fernando. El reto de los 21 sábados y la pregunta que tenemos hoy es, ¿qué tienes en tus manos? Moisés tenía una vara, la viuda Tenía vasija de aceite. y David. Tenía piedritas, 5 piedritas, 5 piedritas. 5 piedritas. Pero con una sola pudo. Amén, pero Dios usó lo que tenía. Y la otra es que tenía una viuda pobre, que en el libro de Marcos 12:42-43 nos habla sobre ella, Fernando. Y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, que equivalen a un cuadrante. Jesús dice que ella echó más que todos ellos. Él llamó a sus discípulos y dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echa más que todos los que echaron en el arca. Ella echó más, pero dice que tuvo en sus manos 2 monedas, que quizás no de mucho valor. Tal vez en la actualidad sea de poco valor, pero lo que valió es la acción que hizo. La acción, el corazón que dispuso, lo que tengo, Señor, te doy. ¿Qué tenían los apóstoles? Queremos que escuchen Mateo 14:17, la palabra dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se da cuenta, solamente con 5 panes y 2 peces, pues comieron muchas personas, más de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Es lo que tenían los apóstoles. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, porque imagínate, eso se llama fe. La fe de algo que tú tienes y que lo das a Dios para que Dios para que lo multiplique. Imagínate, ¿quién puede multiplicar eso si no solo Jesús, nuestro Dios? ¿Ah? Amén. ¿Y qué tenía María, la hermana de Marta, flor de lis? La hermana de Marta. ¿Qué tenía, Fernando? Dice la palabra, solo el deseo de escuchar y aprender de Jesús. Amén. Amén.
Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero con esa actitud con ese deseo hizo lo mejor. Y su hermana era lo contrario, ¿no, Flor de Lis? Claro, estaba ocupada en los quehaceres. Entonces esto puede incluso estar hablándole en esta tarde a una hermana que quizás dice, pero yo no tengo nada, soy ama de casa, no tengo más que ofrecer. Quizás tenga usted la disposición y el deseo de escuchar y aprender de Jesús. Entonces eso es suficiente para que Dios haga algo maravilloso. Entonces, ¿qué tenía María, la hermana de Marta? El deseo de escuchar y aprender de Jesús. ¿Y cuántos no nos estarán escuchando que quizás todavía no conocen al Señor? Y usted puede decir, pero soy alguien apartado del Señor, soy alguien pecador. Acá hay un ejemplo de la palabra. ¿Qué tenía la mujer pecadora? Vamos a leer en Lucas 7:37. He aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Y qué hizo con esto? Ungió los pies de Jesús. Y continúa la historia. ¿En qué termina esa historia? Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, y comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Se da cuenta una mujer pecadora. ¿Qué tenía en sus manos? Un frasco de perfume, que para muchos significaba quizás solamente una ganancia económica, pero para ella se significó el entregarle al Señor su devoción y no dejaba de llorar. Y usted también quizás no, eso es lo que puede tener en sus manos, una devoción de entregarle todo al Señor y conocerlo. Entonces esta es quizás una pregunta para que usted se responda. ¿Qué tienes en tus manos? Pues úsalo. Y finalmente, ¿qué tienes en tus manos? Tú, sí, usted, hermano, que está al otro lado, ¿no? No diga no tengo nada, porque en realidad tenemos la palabra de Dios ahí con nosotros, y con ella podemos hacer muchas cosas. Claro. Con solo leerlo la palabra estamos siendo bendecidos. Sí, dice, bienaventurado aquel que lee la palabra. Claro, porque ahí está, y ahí lo dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más? Para reprender también, ¿no? ¿Y qué puede hacer usted? Es la pregunta, ¿no? Usted puede ayudar a limpiar el local, puede ser, de la iglesia, ¿no? Claro, usted dice, no, pero yo no tengo un cargo alto en la iglesia. ¿Qué hago? No tengo. Pues ayude a limpiar un local de la iglesia. ¿Qué más puede hacer usted? Usted puede regalar un folleto. Amén. Que ya poco se hace, ¿no? Pero antes el evangelismo se hacía también por folletos. Usted puede invitar a un amigo a las reuniones de la iglesia. Muy importante. Lo puede hacer. ¿Qué tiene? Ahí está su voz. Usted puede animar a un hermano o hermana desanimada. ¿Puede o no puede? Claro, use lo que tiene. Como dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:14. Y exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Sea paciente. Entonces usted puede animar al hermano, a la hermana y no diga, no tengo nada, ¿qué tengo en mis manos? También usted puede visitar a un enfermo. O a una viuda puede llevar sustento económico. También a veces algunos se quedan sin dinero cuando pierden el ser querido. Claro, y puede usted mostrar hospitalidad porque hay algunos que sin saberlo hospedaron ángeles. Es precioso, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Qué bendición tan grande. Usted puede ayudar y apoyar a los hermanos de la iglesia o hermanos que tal vez no sean de tu iglesia, pero conoces que son hermanos y necesitan de tu apoyo, lo puedes hacer. Entonces, ¿qué tienes en tus manos? Solamente tienes que usarlo. Por eso ahí está la pregunta del título ahí del tema. ¿Qué tienes en tus manos? Úsalo. ¿Qué más puedes hacer, Fernando? ¿Qué más pueden hacer nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven? Una palabra que está en la Biblia, en 3 de Juan, capítulo 6, versículo 1, dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás el bien en ayudarles y por seguir su viaje de una manera digna de Dios.
Amén. Y para las esposas, usted puede ganar su esposo solo con su ejemplo. Usted puede ayudar siendo ejemplo. Amén. O podemos trabajar para el Señor y dejar de lado el sueño y la pereza. Podemos. ¿Qué tenemos en nuestra mano? Como dice en Romanos 13:11. Hacer todo esto y conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando lo creamos. Muy bien, entonces deje la pereza y el sueño. Y finalmente, no esconda su talento, porque si usted lo esconde, estará actuando como dice en Mateo 25, 24 al 26. Pero llegaron también el que había recibido un talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No sea imprudente y esconda su talento. Deje todo en las manos del Señor. Regresamos con el hábito, Fernando. ¿Qué hago, hermano, entonces durante esta semana? Si el tema dice ¿qué tienes en tus manos? Úsalo. Entonces ya regresamos con el hábito número 9 para que lo practique. Pero hoy queremos en el hábito 9... ¿qué es lo que usted tiene que practicar? El tema de hoy compartido fue ¿qué tienes en tus manos? Úsalo. Y el hábito que va a practicar durante esta semana es... entrega lo que tienes a Dios y úsalo. Y úsalo, por favor, no lo escondas, el talento. Usa lo que tienes, ¿no? Los talentos, los recursos, como hablábamos, esos conocimientos que tienes para cumplir el propósito que Dios designó para tu vida. Sí, Dios manda que usemos todo lo que está en nuestras manos para la salvación de muchas almas. Y así como que fuera esa vara, como Moisés, puede ser que sea ese objeto, aunque a nosotros no parezca algo sin valor, en las manos de Dios es muy valioso, queridos hermanos. Muy valioso, no hay excusas que valgan, pues lo más insignificante, quizás incluso como lo fueron las ropas viejas y quizás sucias en el caso del etíope Ebed-Melech, para salvar la vida del profeta Jeremías. O quizás como en el caso de Sansón, Fernando, que usó una quijada de asno para exterminar a 1000 filisteos. Amado hermano, recuerde que lo que tú tienes en tus manos sirve para el trabajo en la obra de Dios. Recuerda que el hombre muchas veces se excusa diciendo, esto no vale, esto sí vale. No, lo que usted entregue en las manos del Señor, no hay excusa para que sirva para la obra de nuestro Dios. Y la acción del día, ¿qué tiene que hacer durante esta semana? Haz una lista de lo que tienes. ¿Qué tienes? Puedes convertir lo que tienes en algo más, ¿sí? No dejes que pasen los días y pase en tu vida sin aprovecharlo, las oportunidades de poner en práctica lo que tienes. La fe que Dios nos ha dado, ponlo en las manos de Dios y comienza a usar esos talentos que están escondidos, que tal vez lo sabes, pero no lo estás usando. O tal vez tienes miedo, pero no. Tienes que hacerlo, porque Dios te está diciendo que en tus manos tienes un precioso, valioso, y tienes que hacerlo. Tienes algo precioso que el Señor te ha dado. Entonces empieza con lo que tienes. Usa tus recursos. Muchas veces entregamos a Dios solo aquello que es muy grande y lo poquito no le entregamos. Recuerde que nosotros somos muy limitados al poder del Señor. A veces nos limitamos, decimos, no creo que Dios de esto pueda hacer grandes milagros. No, al contrario, recuerde que Dios usó escasos, mínimos recursos para hacer grandes milagros. Entrégale entonces a Dios todo lo que tienes y vas a ver cómo vas a ser sorprendido con la maravillosa creatividad, Fernando, de nuestro Dios. Él es creativo con lo que tú tienes en tus manos. Y para concluir, queremos decirlo, muchos hombres de Dios hicieron cosas extraordinarias, con cosas pequeñas en sus manos. Dios desea que hagamos lo que Él nos manda a través de su bendita palabra. Dios no nos ha dado capacidades diferentes y debemos trabajar para que la obra del Señor pueda caminar. Amén. ¿Qué tienes en tus manos? Usted puede trabajar para el Señor. Dios un día le va a pedir cuenta por lo que usted haga por Él. Así es que despertemos de ese sueño, de ese adormecimiento espiritual y digámosle, Señor, lo que tengo te lo entrego, úsalo por favor. Fernando, vamos a orar y pedir que nuestros hermanos tengan lo que tengan en sus manos, lo usen para nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo.
Gracias por permitirnos hablar sobre este tema. Yo sé que hemos hablado a muchas personas, tal vez es con muchos talentos, con muchos ministerios que están apagados, que tal vez están descuidados, pero es momento de levantar, Señor. Es momento, Señor, de volver a usar esos talentos. Y si tal vez el hermano que está escuchando sabe o no sabe que tiene talentos, muéstrale, Señor, el camino para poder, Señor, llevar tu obra. Porque tu palabra dice que pocos son los que se acercan a ti, Señor. Pocos aquellos que entienden fielmente cuál es tu voluntad. Creemos en ti, creemos en tu gran voluntad y ayúdanos, Señor. Gracias por este programa, gracias por esta lección. Estamos muy contentos de haber realizado. Gracias, Señor. Ayúdanos la próxima semana. Gracias, buen Dios.